¿Quién era Harry? Capítulo 20. Un nuevo capítulo. 20 de julio de 1995. Harry despertó con el sabor a sangre aún en la boca. Había pasado más de una semana desde su encuentro con Fenrir Greyback y aún lo atormentaba en sueños. Había hablado con Remus, pero ni siquiera el hombre lobo mayor lo comprendió del todo. Aunque la bestia era una parte subconsciente de la mente de Harry, no era la única. El subconsciente humano seguía siendo tan fuerte como la bestia. De joven, cazaba para alimentarse, para sobrevivir. Una vez en Hogwarts, siguió cazando, pero solo por la emoción de la caza. Rara vez mataba a la presa que acechaba. En el cementerio, había matado para defender su propia vida. Era sangriento y brutal, pero ambos subconscientes estaban en armonía. Ahora la bestia veía la pureza de matar a su enemigo en un duelo planeado, mientras que el Harry humano se sentía aterrado por lo que podría considerarse un homicidio premeditado, y usando sus propios dientes para hacerlo. Uno pensaría que Harry aceptaría que Fenrir tenía que morir, y así fue, pero algo seguía preocupándole. Quizá no fuera lógico, pero ahí estaba. Harry se dio la vuelta e intentó encontrar una posición más cómoda. Lógicamente, Harry sabía que Greyback lo había forzado él mismo y que no contaba como asesinato en una corte mágica. Pero eso no pareció detener los sueños. Los demás alfas expresaron su propia sorpresa a la mañana siguiente tras recuperar su forma humana. Ian y Sarah Davies, de Mid Tyrenaerean, invitaron a Harry y Remus a desayunar con ellos y su hija en una pequeña posada a pocos kilómetros del lugar de encuentro. Ian comentó que le sorprendió la rapidez con la que Fenrir perdió la pelea. Sospecho, muchacho, que Fenrir quería acabar contigo rápidamente. Si hubiera luchado contra cualquier otro contrincante, se habría tomado su tiempo, te habría desgastado y te habría desangrado como estrategia. Que se precipitara así demostró su desprecio por ti como lobo, como luchador. Se arriesgó y tú lo pagaste caro. Si hubiera logrado acabar contigo tan rápido, habría conseguido que todas las manadas se unieran tras él. La mayoría de nosotros solo sabemos luchar con uñas y dientes cuando nos acecha la oportunidad, añadió Sarah. Fenrir era fuerte y poderoso, y luchó bien en el pasado. Contra la mayoría de los lobos, habría sobrevivido a esa embestida si no hubiera tenido éxito. Contra la mayoría de los humanos, su fuerza le habría dado la victoria. Pero tú, mi joven lobo, tienes la fuerza de ambos a la vez. Eso te dio la victoria anoche. Pero ten cuidado, tu próximo oponente podría aprender de esto y no subestimarte tanto. Ese pensamiento bastó para que Harry se volteara hacia el otro lado y mirara por la ventana el sol naciente sobre Londres. Con un suspiro, decidió levantarse. Tal vez un largo día y acostarse exhausto esta noche le permitirían dormir sin sueños mañana. Harry bajó las escaleras en la tranquila madrugada. Sus sensibles oídos le indicaron que no había nadie más despierto, pero podía oír a Fluffy durmiendo en la sala. Con su recién comprado libro de runas de 5º año en la mano, Harry decidió unirse a su nuevo miembro de la manada y, al mismo tiempo, adelantarse. Padma quedaría impresionada. Sin embargo, para su sorpresa, Fluffy no estaba solo. Sirius dormía profundamente en el sofá con Fluffy acurrucado en el suelo junto a él. Pero esa no fue la verdadera sorpresa. Acurrucada al lado de Fluffy estaba la pequeña Cassie. Fluffy la rodeaba con una cabeza para evitar que se cayera. Una de las otras cabezas levantó la vista al ver la llegada de Harry. «Eres duro como un malvavisco», susurró Harry con sarcasmo. «El feroz perro del infierno». La respuesta de Fluffy fue bostezar y volver a dormirse. Harry rió disimuladamente, olvidando al menos momentáneamente su anterior autocompasión en medio de la diversión. Cambió de dirección y fue a la cocina. De repente, una taza de chocolate caliente le pareció una idea brillante. Y, 4 de agosto de 1995 el callejón Diagon estaba abarrotado de brujas, magos y niños. La fiebre anual por conseguir libros, varitas y otros suministros para Hogwarts había comenzado. Para los comerciantes, las semanas de agosto previas al 1 de septiembre podían ser tan lucrativas como la temporada navideña. Los carteles de ofertas y los llamativos escaparates eran la norma. Sin embargo, no eran las compras escolares las que acaparaban la mayor atención. Esta se reservaba para la colorida tienda que acababa de abrir frente al Banco Gringotts. La tienda se proclamaba con orgullo entretenimiento mágico de los merodeadores. La tienda ocupaba un edificio bastante grande de 3 plantas, pero lo que captó la atención de la gente fue que la fachada de las 2 últimas plantas del edificio estaba ocupada por un espejo gigante.
Un espejo que mostraba escenas del propio callejón, un vuelo en escoba por un lago escocés, un partido de Quidditch y escenas del tercer torneo de los Tres Magos. Quedaron fascinados, como un turista que visita por primera vez Times Square en Nueva York, de donde Remus sacó la idea, pero muchos de ellos nunca habían visto un televisor ni nada parecido. Así que, aunque a una escala mucho menor, el efecto se multiplicó por mucho. La tienda estaba llena de gente que examinaba con entusiasmo los espejos mágicos. Los espejos venían en varios tamaños, pero un muggle reconocería las proporciones de un televisor de pantalla ancha común y corriente. Los espejos más grandes medían 2,5 metros de ancho, y el más pequeño, apenas un pie. Varios jóvenes magos y brujas sonrientes, vestidos con túnicas a juego de color azul oscuro con ribetes plateados, respondían con entusiasmo a las preguntas de la gente y conseguían ventas. A los compradores de este primer fin de semana se les ofrecía un servicio premium gratuito durante el primer año. Este hecho, sumado a la vista previa durante el torneo, convirtió a los espejos mágicos en el artículo imprescindible del año. Toda esta idea fue obra de Remus. Cuando Harry se quedó atrapado con los Dursley, Remus vivió la mayor parte del tiempo en el mundo cotidiano. Trabajaba en una gran librería en pleno centro comercial de Londres. Con una planificación cuidadosa, conseguía tener libre el día anterior y el posterior a la luna llena. La mayoría de los muggles no prestaban mucha atención al ciclo lunar, así que nadie comentaba nada, y la tienda era lo suficientemente grande como para que siempre hubiera personal de sobra para cubrir las horas extra. Pero el trabajo también le había dado al hombre lobo tiempo para leer libremente sobre cualquier tema que le interesara. Le fascinaba cómo ciertos objetos culturales podían cruzar fronteras incluso entre naciones hostiles, en el mejor de los casos. Incluso durante el final de la Guerra Fría, muchos adolescentes y jóvenes de la Unión Soviética buscaban en el mercado negro cine estadounidense y vaqueros. Remus no quería destruir la cultura del mundo mágico, pero sí quería introducir una mayor conciencia del mundo cotidiano que la que se ofrecía en la clase de estudios muggles de Hogwarts. La cultura pop parecía una excelente vía para lograrlo. Sirius pensó que era una broma excelente para los sangre pura, como su madre. El hecho de que les fuera a hacer ganar un montón de galeones era simplemente la guinda del pastel. El viejo perro era una criatura sencilla en el fondo. Para Harry, todo este incidente demostraba la miopía de los magos y brujas modernos. Durante siglos, los magos dieron rienda suelta a su imaginación y luego desarrollaron la magia necesaria. Una vez que se sentían cómodos, simplemente dejaban de hacerlo. Harry se preguntó si los muggles harían lo mismo. Había visto algo de Star Trek, la nueva generación. Si los muggles llegaran a desarrollar transportadores, replicadores y holocubiertas, ¿dejarían de hacerlo también? Cuando todas tus necesidades básicas se satisfacen con un movimiento de varita o pulsando un botón, ¿qué motivación tienes para seguir adelante? Las meditaciones filosóficas de Harry se detuvieron cuando notó que Fudge se acercaba con un séquito completo que incluía guardaespaldas aurores, un grupo de aduladores que incluía a Perky Weasley y, por supuesto, la propia Sapo, un Bridge. «Ministro», exclamó Sirius efusivamente al aparecer entre la multitud. «Qué grata sorpresa tenerlo con nosotros en nuestra inauguración». Harry se deslizó hacia abajo durante el saludo para situarse ligeramente detrás de Sirius. Yo no estoy aquí para apoyar esto», balbuceó Fudge mientras Umbridge se sonrojaba al ver a Harry. «Qué lástima», suspiró Sirius. «Ofrecemos a los empleados del ministerio un paquete premium a mitad de precio durante el primer año con la compra de Mirror». Fudge y Umbridge parecieron más enfadados, pero dos de los aduladores sí que parecían interesados. «Eso incluye, por supuesto, todos los partidos de la temporada regular de Quidditch y el campeonato nacional de Gobstones», añadió Sirius. Ahora, algunos compinches más de Fudge parecían estar considerando la oferta. Fudge se hinchó y empezó con su pomposidad habitual. «Black, estoy aquí para decirte que debes detener este asunto de inmediato. Como ministro de magia, te lo ordeno. No tienes derecho a traer tanta porquería muggle a nuestro mundo ni has pagado los impuestos correspondientes al ministerio para abrir un negocio. Así que todo esto debe parar de una vez». Umbridge parecía sumamente satisfecha con la firme postura de Fudge. Harry quiso reír. La sonrisa de Sirius se ensanchó ante la declaración de Fudge. Los sangre pura de 2 generaciones anteriores habrían recordado por qué la familia Black era tan temida con esa sonrisa. Al contrario, mi ministro. En primer lugar, cuento con la licencia completa del gobierno de su majestad para ofrecer la programación mundana.
Según la carta del Ministerio de Magia, la venta de bienes y servicios de origen mugle está regulada por las leyes mugles, ya que es responsabilidad del Ministerio de Magia supervisar el comercio no mágico. Esto fue confirmado por el Wizengamot al multar a la red inalámbrica mágica con 1000G por transmitir la Copa Mundial de Fútbol de 1956 sin las licencias mugles correspondientes. En cuanto a los impuestos, ¿por qué firmaste una ley hace 5 años que exime a las familias más antiguas y nobles de todos los impuestos comerciales del ministerio? Como jefe de la más antigua y noble familia de Black y patrocinador financiero de Marauders Incorporated, estamos sujetos a dicha ley. Harry casi rió entre dientes ante la muestra de altivez de noble sangre pura que Canuto estaba exhibiendo. Fudge se quedó boquiabierto de indignación ante la declaración de Black. Esa ley estaba destinada a apoyar a sus propios partidarios, no a este don nadie. Además, el buen ministro se equivoca, continuó Sirius. Aquí no se usa ninguna tecnología mundana. Nuestros espejos se alimentan y existen únicamente con magia. No se usa electricidad alguna. A diferencia, por ejemplo, del expreso de Hogwarts o la radio mágica, que usan tecnología mugle combinada con elementos mágicos. Los espejos no usan ninguna tecnología. Pero se basa en tecnología mugle. Gritó Umbridge. Están corrompiendo nuestra sociedad con su inmundicia. No lo nieguen. Hemos recibido 3 solicitudes más de valores solo de su empresa la última semana. Y 4 más de otras fuentes, pero también con influencia mugle. Destruirán todo lo que hace grande al mundo mágico si no los detenemos. La mujer con aspecto de sapo estaba roja de furia. Harry se preguntó si le daría un aneurisma si se enfadaba más. ¿En serio, 4 posibles competidores? Preguntó Harry, uniéndose de repente. Es increíble. No lo esperábamos antes de Yule, ni mucho menos. Entre nuestras 11 solicitudes y estas 4, es el doble de lo que tuvieron el año pasado. Estos cambios perturban nuestra sociedad. Replicó Umbridge furiosa. Pero Harry tomó un rumbo completamente distinto. Disculpe, señora, pero su título es subsecretario de magia, ¿verdad? Preguntó Harry. Umbridge contuvo su ira para darse importancia. A su lado, Fudge asintió. Resulta que yo ostento ese honor. Harry sonrió de una manera que habría puesto nerviosos a sus amigos. Bueno, siempre me lo he preguntado. Si usted es el subsecretario y el señor Fudge es el ministro de magia, ¿dónde metió al secretario de magia? ¿No sería ese el título de la persona que está por encima de usted? Subsecretario implica que hay un secretario por encima de usted. ¿O es solo un asistente administrativo glorificado? He mirado el organigrama del ministerio y nadie parece reportarle. ¿Qué hace trabajando bajo las órdenes del ministro? Harry se detuvo y miró a los 2 funcionarios del ministerio con una mirada inocente y curiosa. Fudge y Umbridge parecían a punto de estallar de indignación ante la pregunta de Harry. Irónicamente, fue el dolorosamente sincero Percy Weasley quien respondió. La señora Umbridge es la asistente ejecutiva del ministro para los asuntos de Wizengamot. Como tal, es responsable de la coordinación entre el ministerio y el Wizengamot, incluyendo la redacción de leyes y la elaboración de los órdenes del día de las sesiones. El señor Malcolm Shaw es el secretario permanente de Administración Mágica y, como tal, es responsable de la gestión diaria del ministerio, sus instalaciones y su personal. Si Harry pensaba que Percy estaba enamorado de Fudge, no era nada comparado con la luz que brillaba en los ojos del hijo mediano de los Weasley al hablar del señor Shaw. Entonces, es un burócrata de carrera que mantiene el ministerio en funcionamiento y presta servicios a la gente mientras Fudge y Umbridge van por ahí armando un escándalo y, en general, lo estropean todo. Resumió Harry. Los merodeadores tuvieron que contener la risa cuando Percy y varios aurores y aduladores empezaron a asentir, pero luego se dieron cuenta. La multitud que se había reunido para observar el enfrentamiento no se contuvo. Risas estallaron ante el resumen de Harry y las expresiones de furia impotente en los rostros de Fudge y Umbridge. Varios entre la multitud comenzaron a abuchear a los funcionarios del ministerio. El hecho de que muchos llevaran bolsas con el logo de ME aumentó la satisfacción de Harry. Ante la humillación pública, los funcionarios del ministerio huyeron del lugar. Bueno, la mayoría huyó. Harry notó que algunos se colaban entre la multitud esperando su oportunidad de entrar a la tienda. Con la oferta de Sirius de un descuento del ministerio, estaba dispuesto a apostar que esa noche habría más espejos en las paredes de los empleados del ministerio. Remus era su genio técnico, pero Sirius, con su imagen de chico malo, tenía el carisma y el don para las ventas y el marketing que llevarían a la empresa lejos.
Donde Voldemort luchó su guerra con violencia, los merodeadores lucharían con ideas, y un poco de violencia cuando fuera necesario. Y, 12 de agosto de 1995 los aurores se alineaban en la zona del Callejón Diagon. El callejón en sí estaba lleno de compradores preparándose para el nuevo año escolar. Viejas familias mágicas caminaban casualmente junto a padres no mágicos con los ojos abiertos que escoltaban a su hijo mágico de primera generación. La afluencia de nuevos estudiantes de este año en Hogwarts representó el punto álgido del baby boom post-Voldemort de la década de 1980. El 90% del alumnado de Hogwarts ahora sería de cuarto año o menores. Si los años hubieran sido iguales, ese porcentaje habría sido un poco menos del 60%. Sin embargo, el año de Harry y los dos anteriores fueron particularmente pequeños debido a los giros particularmente brutales que la guerra había tomado en los últimos años antes del ataque a los Potter. Los minoristas estaban disfrutando del aumento en las ventas, pero la alta concentración de personas en el callejón, particularmente los mágicos de primera generación y los padres no mágicos, estaba poniendo nerviosa a mucha gente. 2 días antes había sido el primer ataque mortífago confirmado desde la resurrección de Voldemort. 6 figuras en túnicas mortífagas atacaron la casa de un gerente de nivel medio en el Departamento de Relaciones Muggles del Ministerio. Alexander Kull había sido el contacto principal con los cuerpos de seguridad del gobierno Muggle. Un nacido de Muggles y entrenado con Scotland Yard, muchos en las fuerzas de seguridad mundanas pensaron que el hombre era simplemente un inspector de Yard. En cambio, Kull vio casos mundanos por sangrado del mundo mágico y alertó al Mle a los ataques a no mágicos u otros crímenes mágicos en el mundo mundano. Kull, su esposa y un hijo murieron en el ataque. Su hija, una Ravenclaw de segundo año, sobrevivió simplemente porque había caminado hasta la biblioteca local y perdió la noción del tiempo en las estanterías. El ataque a Kull conmocionó a la comunidad mágica. Aunque era un mago de primera generación, Kull era muy respetado en el ministerio. Su esposa, Alice, era una sangre pura de la antigua familia Catchlock. Los Catchlock no eran muy ricos, pero eran una familia numerosa con conexiones en todo el mundo mágico. Su muerte, junto con la de su hijo de 6 años, conmocionó profundamente al mundo mágico. El ataque fue una táctica terrorista clásica. Horrorizó y asustó a la comunidad y, al mismo tiempo, redujo la capacidad de las fuerzas del orden para contrarrestar futuros ataques. Como resultado, las compras de hoy se realizaron bajo la atenta mirada de muchos de los recursos policiales del ministerio. Esto hizo que algunos se sintieran más seguros y permitió que los negocios se desarrollaran con normalidad. La señal visible de que el ministerio se tomaba las cosas en serio fue reconfortante para la mayoría, aunque algunos preguntaron si todos los aurores y magos de golpe estaban en el callejón Diagon, quien patrullaba el resto de Gran Bretaña. Ese día no hubo ningún atentado, pero el ministerio no podía estar en todas partes todos los días, y habría otros días. Harry siguió a Remus a la sala de conferencias que habían alquilado en el Hotel Marriott de Glasgow. Tras ellos, Padma y Hermione. Los 4 vestían ropa sencilla de buena calidad y encajaban a la perfección entre la clientela ejecutiva del hotel. Cuando entraron en la sala, ya había 4 personas presentes. Se esperaban 3, pero la última fue una pequeña sorpresa. Claire y Oliver Weston estaban sentados a la mesa con un hombre mayor, con un traje ligeramente arrugado y anticuado, que parecía desconcertado y frustrado por el mundo que lo rodeaba. Parecía distraído y ausente del resto de la sala. La cuarta ocupante era una adolescente a la que Harry conocía, pero a la que no le gustaba mucho ver. Oliver, Claire, me alegra verlos, dijo Harry. Remus le había instruido sobre lo que se consideraban buenos modales entre alfas y el hecho de que solo Harry hablara al principio. Por supuesto, ya conocen a mi segundo, Remus, pero conmigo están Padma y Hermione. Han realizado estudios exhaustivos sobre mi condición y proporcionarán la mayoría de los datos técnicos para esta reunión. Oliver simplemente asintió ante la intervención de Harry, pero Claire sonrió con aprobación. Es maravilloso verte también, Harry. Claro que conocemos a Remus. Que el lobo solitario de Gran Bretaña por fin se una a una manada es motivo de atención. Señora Patil, señora Granger, son bienvenidas. Mi sobrina Colleen nos pidió que nos acompañáramos hoy. Y este es el profesor Emmett Smith, ex profesor de la Universidad de Oxford. El buen profesor tiene doctorados en biología molecular y química, además de maestrías en encantamientos y estudios rúnicos. Ahora es el investigador principal de nuestra organización. Claire hizo una pausa y sonrió.
Y al igual que sus investigadores, tampoco es un hombre lobo. Harry sonrió ante la última observación de Claire. Volvió a mirar a las chicas y vio el rostro de Hermione. Parecía haber encontrado un nuevo modelo a seguir en la buena profesora. Doctorados y maestrías en ambos mundos. Era obvio. Padma, sin embargo, observaba atentamente a Colleen. No hacía falta que la bestia estuviera en estado de alerta para saber que no estaba contenta con la inclusión de la joven loba. Oliver continuó diciendo, le pedí al profesor Smith que presentara un resumen de nuestra investigación y conclusiones. Quizás las damas podrían compartir su investigación con nosotros. Ante el asentimiento emocionado de Hermione, Oliver sonrió. Excelente, profesor. Lo que siguió durante los siguientes 90 minutos fue un repaso a fondo de la historia de los hombres lobo. Harry siguió la discusión histórica en su mayor parte, pero pronto perdió el control cuando la terminología científica empezó a llenar la conversación. Algo que Harry captó fue que el desencadenante de la licantropía se producía en una parte del cerebro superior que rara vez se utilizaba. Algo relacionado con la luna llena irritaba esa parte del cerebro. El cerebro entonces enviaba las señales al resto del cuerpo que desencadenaban el cambio físico. Incluso si las señales para el cambio físico se bloqueaban, seguían causando el cambio mental. El profesor Smith sugirió que algunos pacientes de los hospitales psiquiátricos muggles eran, de hecho, casos leves de licantropía, y que solo el cerebro se veía afectado por el cambio. Con el tiempo, la falta de liberación física de la maldición hizo que el comportamiento demencial persistiera incluso después de que pasara la luna llena. En el cuerpo físico, la maldición se unía al ADN del sujeto de una forma muy peculiar. Cuando estaba latente, el ADN del lobo permanecía inerte y parecía existir en una dimensión de bolsillo, como un encantamiento expansor espacial. Al recibir la orden del cerebro, el ADN maldito reemplazaba a cierto ADN humano. Cuanto más completo era el intercambio, mayor era el cambio físico y el control mental del sujeto. El acónito forzaba el control mental y permitía que la mente humana mantuviera el control adormeciendo el cerebro del lobo. Un hombre lobo de la cuarta generación, al igual que los occidentales, alcanzaba cierta integración mental que le permitía guiar, en lugar de controlar, el cerebro del lobo como Harry. Eso no es lo que realmente sucede, dijo Harry por primera vez en hora y media. Yo no controlo a la bestia. Yo soy la bestia. El lobo está aquí conmigo ahora, incluso en esta forma. Intenté reprimirlo un poco el año pasado, pero descubrí que perdí algo y no me sentía completo sin él. Fascinante, dijo Smith con los ojos muy abiertos y emocionados. Hemos centrado nuestra investigación en la integración del cerebro humano con el lado lobo durante las transformaciones. Esto sugiere una línea de estudio completamente nueva. Hermione y Padma tenían una emoción similar en sus rostros. Era como si McGonagall les hubiera dado una tarea extra. Harry me hizo un comentario parecido el verano pasado, añadió Remus. He estado escuchando más los instintos de lunático durante el resto del mes. Mis transformaciones han sido menos dolorosas, pero lo he atribuido tanto a la poción como a la presencia de la bestia y Canuto esas noches. Siempre he escuchado a mi lado lobo, dijo Colleen de repente. La llamé Lady cuando era pequeña. Era como mi amiga invisible. Probablemente la única que podrías tener, murmuró Padma en voz baja. Harry dudaba que alguien más, pero quizá Remus la oyó, pero Harry se dio cuenta de que su novia estaba más molesta por la inclusión de Colleen de lo que esperaba. Aún así, la loba adolescente solo había hecho una contribución positiva y no dijo nada más. Harry decidió que necesitaba desviar la atención. Profesor? Empezó Harry. Mencionó que los magos cristianos usaban un ritual bajo la luna llena para activar su maldición. Sí, señor Potter. El momento en que se desencadenó la maldición y el momento en que, según las historias, se bloquearon las transformaciones voluntarias parecen indicar esta conclusión. Bueno, ¿por qué lo harían? Maldijeron a los hombres lobo para que solo cambiaran en ciertos momentos y se convirtieran en bestias sin mente cuando eso sucediera. Supongo que para sembrar confusión y dolor entre sus enemigos, respondió el mago científico en un tono ligeramente confundido. Quizás, admitió Harry. Pero sigo pensando en algo que el profesor Dumbledore nos mencionó una vez sobre la ley de las consecuencias no intencionadas. Los ojos de Remus se volvieron distantes y dijo, sigue, Harry. Harry se encogió de hombros. Me parece que si maldijera a los cambiaformas, simplemente querría bloquear sus cambios por completo. Al fin y al cabo, la mayoría de los licántropos actuales no son de ascendencia nórdica.
Incluso nos dijiste cuántos de los cambiaformas originales que sobrevivieron a las purgas en su tierra natal fueron a Europa específicamente para propagar la maldición a tantos cristianos como fuera posible. Así que infectar a otros con su maldición probablemente no era su intención. ¿Y si el ritual de la maldición se realizaba sin tener en cuenta la luna llena? ¿No influiría eso en cómo se contrarrestaría la maldición? Los ocupantes de la habitación miraban a Harry con una mezcla de asombro y pura incredulidad. Entonces Padma rió. Y por eso mantenemos a Harry con nosotros, rió. Al ver la pregunta en los ojos del grupo Weston, explicó. Ponle un libro de teoría delante a Harry y necesitará toda su fuerza de voluntad para no quedarse dormido. Dale una demostración práctica o un misterio que resolver y se convertirá en un genio único. Harry se sonrojó al percibir el orgullo en la voz de su novia. Quizás un aprendiz cinético, sugirió Smith. Sea como sea, la sugerencia del señor Potter tiene un gran potencial. No serían los primeros magos en olvidar incorporar influencias externas en nuevos rituales o pociones. La peste bubónica, o muerte negra, comenzó en Asia y fue un intento de crear una plaga que exterminara a todas las ratas de un pueblo mágico en particular. Los investigadores trabajaban allí en hechizos y pociones curativas, y las ratas se comían los cuerpos que usaban en sus investigaciones. Desafortunadamente, Venus estaba diametralmente opuesto a la Tierra, al otro lado del Sol, y provocó una ligera fluctuación en el ritual. Eso permitió que la plaga pasara de las ratas a los humanos a través de su picadura u otros vectores como las pulgas. La cuestión es que existe una base histórica para el escenario que sugiere el señor Potter. El hombre hizo una pausa y añadió. De hecho, podría ayudar a responder algunas de mis preguntas. ¿Y si la maldición realmente suprimiera esa parte del cerebro que notamos que la posición de la luna irrita? ¿Y si en lugar de que la influencia de la luna activara la maldición, la irritara y permitiera que resurgieran algunas de las habilidades de los cambiaformas originales? Oh, debo volver a mi laboratorio y compartir esto con mi equipo. Vamos, tenemos que irnos ya. El profesor rápidamente recogió sus notas y materiales y salió corriendo de la habitación mientras exhortaba a sus empleados a que se apresuraran a regresar a su laboratorio. «Qué tipo tan gracioso», comentó Harry. «Me cae bien, pero nadie le presentó a Flitwick». Las chicas y Remus se rieron del comentario de Harry. Los Weston sonrieron y se levantaron de sus asientos. Oliver dijo. «Parece que nuestra reunión ha tenido un final bastante abrupto. Sospecho que, una vez que termine con este entusiasmo, el profesor Smith solicitará una segunda sesión, si les parece bien». «Por supuesto», respondió Hermione antes de que Harry pudiera hacerlo. «Me fascinaría saber qué se le ocurre después de hoy». No pudimos abordar en profundidad los datos que Padma y yo obtuvimos sobre Harry. Curiosamente, la observación de Hermione hizo reír a Colleen. Y dentro de 3 días, cuando el Doc Emir recupere la conciencia y se dé cuenta, exigirá una nueva reunión y se quejará del tiempo perdido. Colleen parecía quejarse del investigador humano, pero su voz también denotaba una exasperación cariñosa. Claire rió con su sobrina. «Podemos intentar organizar algo antes de que regresen a Hogwarts», concedió Remus. «Si no, quizá durante el fin de semana de Hogsmeade». «Si nos vemos durante el curso escolar, tendremos que usar la Red Flu», intervino Harry. Ante la mirada de Remus, añadió. «Dumbledore nos dijo anoche, cuando saliste, que los fines de semana de Hogsmeade se cancelarían por riesgos de seguridad». McGonagall sugirió que algunas tiendas instalaran puestos cerca del campo de Quidditch, pero dentro de las salas, una vez al mes, como una especie de feria. «Una precaución sensata», admitió Oliver con tono de aprobación. «Reduce el número de personas que viajan entre la escuela y la aldea y mantiene a los estudiantes en una zona más controlada. Se pueden sortear las barreras, pero se necesitaría un esfuerzo mucho mayor para que entraran en Hogwarts en cantidades considerables». «¿Lo has estudiado?», preguntó Harry con una leve sonrisa. La sonrisa de Oliver fue decididamente lobuna. «La caza es lo mejor de ser lobo. Los animales comunes del bosque no suponen un gran desafío para nosotros. Las criaturas oscuras son mucho más divertidas. Sin embargo, los humanos pueden ser los mejores, los más peligrosos e impredecibles. Claro que estudio donde duerme y vive esa presa. Sé que lo entiendes, Potter. Cazáis humanos». Jadeó Hermione. «Cazar, sí, Hermione, pero no significa que mate», dijo Harry antes de que Hermione pudiera continuar. «Hay emoción en la caza. Pero un lobo de verdad solo mata por comida o para defender a la manada, no por deporte. Eso es una cualidad humana». «Los duendes también», añadió Claire.
Son una raza guerrera a pesar de su avaricia. Suelen cazar a las criaturas mágicas más peligrosas para demostrar su valía. Cada pocos años aparecen en el territorio de nuestra manada en las noches de luna llena. Perdemos algunos miembros de la manada, pero no tantos como ellos. Hermione y Padma parecían conmocionadas y horrorizadas ante la noticia. Nos hemos desviado del tema, dijo Remus, retirándolos. Quizás podríamos elegir un lugar después de que empiece el curso escolar y las medidas de seguridad sean un poco más conocidas. Eso parece razonable, reconoció Oliver. El alfa se levantó y asintió brevemente con la cabeza en señal de reconocimiento. Harry se levantó y le devolvió el saludo cortésmente. Claire rodeó la mesa y sorprendió a Harry con un abrazo rápido. Cuando llegaste a la reunión, estaba preparada para aliarme con Greyback en tu contra. El mundo mágico no ha hecho amigos entre las manadas, pero admito que me impresionaste tú y tus amigos. Gracias, Potter, por estar dispuesto a compartir con nosotros y hacer nuestro sueño un poco más realidad. 1 de septiembre de 1995. La multitud se apartó mientras Harry caminaba hacia el expreso de Hogwarts. Toda conversación se redujo a un susurro mientras los padres y alumnos allí reunidos lo observaban. Era peor que sus 3 primeros años de vuelta en el mundo mágico juntos. Harry mantuvo una expresión estoica la mayor parte del tiempo hasta que subió al tren. La rompió para sonreír y asentir al ver a algunos amigos. Harry intentó ignorar las miradas mezcladas de esperanza, miedo, adoración y odio que vio al caminar entre la multitud. Sabía que eso pasaría y había intentado conseguir permiso para ir por la Red Flu al colegio, pero Dumbledore se lo negó. Tomar el expreso es una tradición importante, Harry, explicó Dumbledore. Al saltarte esa tradición, les das excusas a tus enemigos políticos para que te ridiculicen. Y no te equivoques, hijo mío, tienes enemigos políticos que no tienen nada que ver con Tom Riddle. El cambio incomoda a mucha gente, y mientras más gente apoye los cambios, más te odiarán por ello. Tomar el expreso no hará que te odien menos, pero les quitará una varita de las manos. Vaya, qué gracioso, Harry, dijo Ron al entrar detrás de Harry. No sé cómo lo aguantas. Habla, Ron, le advirtió Hermione al entrar, seguida de cerca por Ernie, Padma y Daphne. Padma se sentó en el banco junto a Harry y lo abrazó. Harry respondió abrazándola y apoyándose en su hombro. Está bien, Harry. Esto también pasará. Una parte de Harry estaba segura de que ella tenía razón, pero habían pasado 3 días desde el ataque y el mundo mágico seguía histérico. Una cosa era que a los magos y brujas les contaran lo fuerte que era Harry, tanto mágicamente como la bestia, y otra muy distinta que lo vieran con sus propios ojos. Entre lo visto en los espejos mágicos y las historias del profeta, la mitad del mundo mágico estaba convencida de que Harry era un asesino psicópata, mientras que el resto lo veía como su mejor arma. Y lo más triste fue que la exposición fue en gran parte culpa de los propios merodeadores. 3 días antes, Harry disfrutaba de su tiempo en el taller que habían construido sobre la sala de exposición de Marauders Magical Entertainment. Los espejos estaban guardados en el sótano, pero se guardaban en un taller aparte detrás de la sala de exposición. Esta área era para el desarrollo de nuevos productos o, como la llamaba Kalina, la sala de juegos. En cualquier caso, Harry disfrutaba de un rato a solas. Sirius y Kalina habían hecho de ese día un día de sanadores. Llevaron a la pequeña Cassie a ver a su pedía sanador y luego fueron a ver al sanador de Kalina para unas pruebas de diagnóstico de su embarazo. Remus había ido a una pequeña feria de electrónica buscando nuevas ideas. Esto dejó a Harry solo y libre para jugar. Ahora mismo estaba trabajando en una versión mágica de una pistola de paintball. Pequeñas runas de invocación arrastraban la bola de pintura, completamente no mágica, por un tubo, acelerándola como un cañón de riel con magnetismo. Comparada con la pistola de alta gama que había comprado en una tienda de Londres, Harry calculó que tenía un 50% más de velocidad inicial que una pistola de paintball común y corriente. Y no había aire comprimido que se agotara ni piezas móviles que se rompieran. Aunque no se vendiera muy bien, seguía siendo muy divertido de hacer. Ahora solo tendría que trabajar en un sistema de almacenamiento y alimentación, y luego ensamblarlo todo en un solo paquete. Una explosión sacudió el edificio y Harry oyó gritos debajo de él. Inmediatamente salió corriendo de la habitación y bajó las escaleras, dejando atrás su invento. La sala de exposición quedó destruida, con cristales rotos por todas partes. El escaparate había desaparecido, junto con la mayoría de los espejos que estaban expuestos. Los 2 dependientes que atendían la tienda yacían en el suelo, hechos un mar de sangre.
Sus cuerpos estaban destrozados por la explosión de los cristales. Harry oyó el sonido de más hechizos provenientes del exterior mientras lanzaba un hechizo rápido para ver si alguno de ellos tenía alguna posibilidad de sobrevivir. Ambos ya habían desaparecido. El crujido de cristales bajó unos pasos advirtió a Harry de que alguien más había entrado en la tienda. El mortífago se había subido a través de los restos del marco de la ventana delantera, solo para recibir una poderosa maldición contundente en la cabeza. Todavía hay alguien vivo ahí dentro. Harry levantó la vista y vio que uno de los espejos seguía funcionando y mostraba el callejón exterior. Era un espejo pequeño, pero suficiente para mostrar a varios mortífagos afuera, con algunos cadáveres de civiles tirados en el exterior de la sala de exposición. Un movimiento de su varita creó un ciclón giratorio que rápidamente recogió gran parte de los fragmentos de vidrio que cubrían el espectáculo. Con un pequeño empujón, Harry lo envió al callejón, directo hacia los mortífagos que se acercaban. El ciclón de vidrio envolvió a 4 de los mortífagos que avanzaban junto con su camarada, que gemía, mientras intentaba recuperarse de la maldición contundente sobre el pecho que acababa de robar. Los fragmentos de vidrio giratorios hicieron trizas a los magos que gritaban en segundos antes de que la energía del hechizo se agotara, dejando caer sus cuerpos y el vidrio sobre las losas del callejón. Los 5 mortífagos restantes quedaron impactados por la repentina pérdida de la mitad de sus efectivos, pero al instante comenzaron a lanzar maldiciones oscuras de todo tipo sobre los restos de la tienda. La energía de sus hechizos destruyó lo que su maldición explosiva inicial no había logrado. No era muy diferente a asesinos mundanos que disparan ametralladoras contra un edificio intentando matar a una sola persona. Los mortífagos acababan de detener sus hechizos, convencidos de que su objetivo no había sobrevivido a la lluvia de hechizos. La repentina explosión de la ventana superior que daba al callejón desmintió esa suposición. Pero lo que salió por la ventana no fue un mago desesperado intentando escapar, sino un hombre lobo enorme y muy furioso. La bestia descendió a 2 pies de uno de los mortífagos. De un solo golpe, le cortó la garganta, pero la bestia ya se dirigía al siguiente terrorista. Una maldición cortante le cortó el costado mientras mordía a uno en el hombro y, al mismo tiempo, le cortaba la pierna a otro, cercenando la arteria femoral. Un revés aplastó al mago con la herida de la mordedura, dejándolo inconsciente. La bestia se abalanzó tras un carro de vendedores volcado mientras los 2 mortífagos restantes lanzaban maldiciones asesinas. Los 2 magos usaron el fuego del hechizo para retroceder a un lugar seguro, mientras sus maldiciones se estrellaban contra el carro. Sin embargo, no estaban preparados cuando, donde la bestia entró por un lado, Harry Potter, con la varita en la mano, salió por el otro. Una rápida maldición devastadora alcanzó a un mortífago en el pecho, dejándole solo un pequeño agujero. Un instante después, cayó al suelo cuando el hechizo le reventó los pulmones. La muerte le siguió rápidamente. El último mortífago se giró y corrió hacia el borde de las barreras antiviaje que habían erigido antes del ataque. Ni siquiera vio la energía del hechizo látigo de fuego envolverse alrededor de su cuello. Solo sintió un breve tirón que lo decapitó. Harry se quedó de pie, con los pulmones retumbando, mientras intentaba recuperar el aliento. Su resistencia mágica y física estaba agotada, pero ningún mortífago quedaba en pie en el callejón. 2 yacían en el suelo con solo ligeros movimientos que delataban que seguían vivos. 8 cuerpos más, vestidos con túnicas de mortífagos, yacían en el suelo frente a la tienda Marauder Magical Entertainment. Al menos 10 cuerpos más yacían cerca, los testigos del ataque a B. Entonces, un movimiento captó la atención de Harry. Levantó la vista y vio su propio rostro gigantesco alzándose. Toda la pelea se había transmitido a través de los espejos mágicos al mundo mágico. Habrían visto al mortífago atacar y a Harry responder con varita y garra. No había forma de volver a meter a este genio en la botella. Se acababa de abrir un capítulo completamente nuevo en esta guerra.